Lanako kankap hilat kuya kanaka katok añani hilata Juan Tarki jupawa kankaraki hasta hilata Juan Kamisaki. Waliki. Waliki, hermano. Yo me llamo Juan Tarqui. He venido aquí solamente para solidarizarme de un hermano que está pasando en situaciones penosas. Así como cualquier persona le puede pasar un robo, un asalto, una violación, como estaba escuchando hace rato. El hermano ahorita tiene la necesidad de, bueno, le han extraído totalmente todo lo que tiene, no tiene nada. Llegó un día viernes, a lo que él me contó, le sustrajeron todo lo que tenía, le dejaron prácticamente parado. Le tuve que dar una chamarra, el día sábado lo encontré, le tuve que hacer comer porque yo también he sufrido en algún momento y ahora no sé dónde más puedo llevarlo porque fin de semana no hay dónde llevarlo. Justo lunes vamos a la red de San Gabriel a hablar con los hermanos y me dijo el día, vamos a ver si es que lo pueden ayudar. Yo apelo a las personas solidarias, que todos los paseños, la gente de Bolivia somos siempre piadosos de la gente que necesita, que tiene necesidades, que necesita ayuda. Quiero que alguien lo ayude. Yo también soy un trabajador, no tengo muchos recursos. A lo mucho que he podido le he dado comida, le he alojado unos cuantos ¿El hermano días. de dónde es? Hermano, ¿puede hablar si quiere él también? Hermano Juan Jupampeoros, ¿qué tal? Hermano, buenas tardes, bienvenido hermano. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es José Capiona Flores, yo soy de provincia de Areca, de Tipuani. Tipuani. Sí, Ya. y he venido aquí a la feria el jueves, y llego en la mañana, madrugada. Ya. Y mi intención era ir a la feria, y cuando llegué a Villa Fátima, eso de las 5 de la mañana, me asaltaron, me robaron. Me quisieron pegar, pero me robaron mi mochila, mi billetera, todo lo que tenía. Y estuve en la calle así, sin saber nada, porque yo soy de ahí adentro y aquí no tengo familia, no tengo en La Paz familia, no sé a quién recurrir. ¿Usted se ha quedado sin nada? Sí, sin nada. ¿Recuerda algún teléfono, celular de su papá? ¿Usted tiene papá, mamá No, allá? mi papá ha muerto hace años ya. Yo trabajo allá en la mina para la gente. Voy a trabajar allá de repre. Micrófono un poco. Voy a trabajar allá de repre para la gente. ¿Y ahora qué es lo que necesita en este momento? Lo que yo quisiera es retornar allá a mi pueblo, ¿no? ¿Algún pasaje tal vez? Sí, que quiero irme porque yo no sé qué hacer aquí, tampoco es fácil encontrar trabajo aquí cuando no tienes tus documentos, ¿no ve? La gente desconfía y ya no sé qué hacer. El hermano me ayudó, me prestó una chamarra, así, y no tengo ropa, nada, no sé qué. Hermano, aquellas personas de buen corazón que quieran ayudar con algún pasaje, ¿cuánto cuesta viajar de aquí hasta Tipuani, hermano? Pueblo de 150. 150 Por lo menos hasta mi necesita pueblo, 150 sí. para llegar a su pueblo. Sí, vagoneta. Allá tiene su familia. Sí, allá tengo mis tías, mi abuelitas, allá tengo mi abuelita mayorcita, con ella vivo. Ella es mayorcita, ya tiene 90 y tantos años y ya no está bien, está allá con mi Aquí tío. no tiene ninguna familia. No tengo ningún familiar y quiero que me ayuden, por favor. Hermano José, si alguna persona de buen corazón que quiera ayudar, yo pongo 100 bolivianos, 50 bolivianos o 200 bolivianos para que retorne el joven. Inocentemente llegó, pero fue asaltado. ¿A qué número de celular puede llamarlo, hermano? No tengo celular. A ver, acá el hermano Juan, ¿no es cierto? Tiene su número. A ver, las personas, ¿no? Este celular yo quiero darle a él para Ya. que se lleve, porque yo tampoco manejo mucho celular, porque yo trabajo de noche, de guardia. Soy un trabajador nomás. Seguridad, ¿no? A él lo puede esperar acá, en la radio pueden esperar si alguien necesita. A ver, A micrófono. ver, hermano Juan, a ver, explíquenos. Usted yo va a le- dar un celular, ¿no Yo es le cierto? puedo dar un celular. Yo le quería dar este celular, pero quería darle delante de cámaras. ¿Para qué? Para que él también lo guarde y cuando llegue allá me llame por teléfono. Porque siempre uno se puede dormir, le pueden pasar cosas. Porque él me ha contado que hay caricir y caricar y no sé qué más. Y tengo miedo. Decía, bueno, te voy a dar esto, te vas a comprar un chip y me llamas cuando ya estés allá para no preocuparme. Porque aquí también me ha dolido a mí que él Sí, esté no lo así. entiendo, hermano. Y yo también he sufrido, me han ayudado también la gente. Yo también soy solo, soy huérfano y hay que ayudar a las personas. Yo sé que es desconfianza ayudar, yo he desconfiado, pero él al fin y al cabo ha sido un muchacho que ha sabido ganarse mi corazón y mi cariño. ¿Cuántos años tiene? ¿Él cuántos años tienes? 26 años tengo. ¿Nunca ha venido a La Paz? No Primera vez ha venido. Sí.
Hilanaku yakanaka hilata José Jopaj kaisa tipuane markatwa purt aneway junt uraqita nairir pachapiniu jueves uruja alba piniu purt anewaita ukatja ha ne qatasiwait qatu el alto marcarucha inasipaq purt animunchin alt asiri hayukamat pero kallito qenero luntatanaka qalapina para wahapqit kunana yana katim utjepkituna as isinak tatara wahapqit hayukamawñ hasiwait sasinwa waynuchito qananchit awayni kawkarus sarañ atkti ne familia hautkita kana ichaqna kut jerist ukak munarak tsiwa hermano Juan huparus hayal arakiñan hupawma celular ha naya regalt awayao siwa uka celular kwat ukar hausan anipasman humanaka kwat hupampe harus kipt arab harakini hayu kamatampe ukamati yanapt asiñataki hiwaskam yanapt asiñanukaha hukampe bendicionaw hilana kuyakanakut harakin Allah pachumaw kisasa wait akah bendición waht anarakistan hiwaskam yanapt asiñanukaha taqikunas askini hamaw hikstarakin hayu kam tanaka uthañapa hermano Juan hichaja humaja celular chipan pach regalt awayat kun hamanis hermano. Yo le quiero dar este celular al hermano porque, bueno, prácticamente yo casi no uso celular. Ya me han robado varias veces porque a veces a las 3, 4 de la mañana salgo de mi trabajo. Igual me han asaltado. Y comprar tampoco tengo muchos recursos, solamente gano 1.700 bolivianos, es por debajo del básico. Pero por lo menos tengo un trabajo, pero él no tiene. Y como le dije, yo le estoy entregando esto a él. Para que él por lo menos con esto se pueda comunicar cuando llegue allá, me diga, hermano Juan, ya he llegado, no te preocupes, o no puedo llegar o estoy en tal situación, yo te lo puedo seguir ayudando en lo que se pueda, por lo menos un plato de comida en mi cuarto no falta, una cama aunque sea en el suelo no falta, yo por lo menos tengo algo para ayudar a él, pero a ver, hermanos, no, el tiempo es muy corto, ¿no es cierto? A ver, ¿a qué número puede llamar, por ejemplo? En este momento hay personas que sí saben cooperar, ¿no es cierto? ¿No? Una dirección exacta o su número, o si no realmente acá en la radio. Acá en la radio puede esperar él. Yo también voy a estar un rato con él porque después también yo entro a las 9 de la noche, más tarde hasta las 4, 5, 6 de la mañana. A veces también me quedo, depende de mi horario. Puedo esperar con él. O mañana pueden venir a la misma hora también a esperar a la radio. También mañana también podemos venir en la mañana. En la mañana, a estas mañana, horas, sí. En la tarde, tal vez esperar, porque a veces la gente estamos en nuestro trabajo y no sabemos cuándo, y mañana se sacan algún tiempito también, hermano. También puede ser, yo puedo tratar de sacarme tiempo y venir. A las 4 en punto podrían venir a la puerta de la radio, y generalmente cuando personas vienen a pedir ayuda, vienen y la persona de buen corazón ayuda siempre, hermano. Sí, yo sé que somos gente solidaria y podemos ayudarle también a él. ¿Algún teléfono, hermano, usted puede dar? Yo le puedo dar el 624-599-6, pero ¿Ya? Casi no contesto porque yo duermo, ahorita estoy de sueño, me trasnocho todas las noches. Estás acá nomás, ¿no es cierto? Acá nomás sería, ¿Ya? yo puedo venir con él Mañana a personalmente. las 4 de la tarde. Un rato, o si es posible hoy día, es que él ya está desesperado dónde irse, porque yo prácticamente me duermo, lo cierro en mi cuarto. Exacto. Y no lo puedo dejar tampoco salir a él, a veces uno desconfía también. Exacto. Y él puede esperar hoy día y también mañana. Si es que hoy día no lo pueden ayudar, me lo llevo a mi casa, lo dejo ahí y mañana también lo vuelvo a traer. Bueno, está bien, hermano. Ya, hermano. Bueno, gracias por la visita. Gracias a ustedes, hermanos, y agradezco también a la radio San Gabriel que nos han acogido también. Alik señani hermano Juan Jupawa Port Aneway Lata José Jupaja Kaisa Tipuane Marcat Port Aneway Saraki Yanapt Awina Kaja Uthak Panay señan chamak au Pachanakam Suit Abhani Gotha Haruro Pusay Upachar Port Aneparakin Gota Yanapt Abhasman Kitinakasa Munapta Gona Kilana Kuyakanak